Em, Tal vez ya debería estar presentándose la pantalla. Em, si hay algún problema o algo, por favor, quisiera que enciendan su micrófono y me digan, sobre todo si a veces se congela esta parte de la pizarra, ¿no? Pero parece que todo está bien. Entonces, como ya les había dicho, para esta primera clase podríamos ver estos conceptos que al menos en el libro del Giancoli, que es lo que justamente incluso les ha recomendado el licenciado, está como un primer capítulo, donde estaría abarcando básicamente cantidades básicas, conversión de unidades y creo que también alguna cosa de estimaciones. Eh, Al menos lo que se ve en pantalla es básicamente, sobre todo los tres primeros, ¿no? Con los que vamos a ir trabajando para la parte eh, de mecánica y hasta mecánica de fluidos, ¿no? Temperatura, cantidad de sustancia, bueno, eso seguramente se va a ver en la parte de introducción a la termodinámica, me imagino. Entonces, con los tres primeros es con los que más vamos a trabajar, que es la longitud, tiempo y masa. Estos bueno, en las unidades internacionales serían el metro, el segundo, el kilogramo, ¿no? Y bueno, las abreviaturas respectivamente para estos, MS y para kilogramo, lo que se está viendo en pantalla, ¿no? Sobre la conversión de unidades, bueno, en el libro también hay una sección donde eh, da unas cuantas tablas acerca de estos. Yo he extraído al menos tres de estas, las que tal vez para esta clase nos podrían ayudar, eh, que es de longitud, tiempo, masa y, bueno, volumen, ¿no? Entonces, tal vez sobre esta parte es más una recapitulación tal vez de lo que seguramente en algún momento ya han visto. Y al menos en el libro de Giancoli, estas partes, al menos que he extraído, son muy, bueno, son muy, podríamos decir, resumidas, ¿no? Sobre todo la parte de esta de cantidades básicas y unidades del sistema internacional, ¿no? Que inclusive ya se pone a analizar algunas cosas de análisis dimensional, como les decía, ¿no? Bueno, entonces, tal vez para esta parte simplemente quería mostrarles esto y ya de lleno podríamos meternos con los problemas, ¿no? Entonces, los problemas que vamos a hacer para esta clase, al menos los he sacado también todos del Giancoli. Los libros que más o menos estoy pensando utilizar van a ser el Semansky, el Serway, el Giancoli y bueno, tal vez podríamos ver incluso el Resnick, ¿no? Como les decía en algún momento, esto lo voy a tratar de subir a esa carpeta Drive que recién lo voy a crear y bueno, tal vez de ahí pueden descargarlo. Entonces, bueno, para este primer ejercicio se nos plantea un problema donde una familia común de cuatro personas mm, usa aproximadamente 1.200 litros, que nos dice que son cerca de 300 galones de agua por día, ¿no? Y ya preguntan qué profundidad perdería un lago cada año si se cubriera uniformemente un área de 50 kilogramos, bueno, de 50 kilómetros cuadrados, ¿no? Y abasteciera a una población local de 40.000 personas. Bueno, solo se va a considerar el tanto que estas personas van a consumir del líquido, ¿no? No se va a tomar otros aspectos como la evaporación o tal vez otros factores. Entonces, para la conversión de unidades, pues
suele comenzarse primeramente de lo que se da en el problema, ¿no? Es decir, lo que queremos saber es eh, cuánto va a ser lo que tenga que abastecerse para estas 40.000 personas, ¿no? Tomando en cuenta que cada familia, que lo componen 4 personas, utiliza aproximadamente 1.200 litros de agua por día, ¿no? Entonces, podríamos escribir las 40.000 personas, que voy a abreviar simplemente como 40.000 B, y podríamos empezar por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos del problema? Que cada 4 personas eh, consume una cantidad de 1.200 litros por día, ¿no? Entonces, ¿esto cómo vendríamos a traducirlo a la hora de hacer este cambio o bueno, esta conversión de unidades? Pues sería simplemente hacer lo siguiente. Como sabemos que 4 personas consumen una cantidad de 1.200 litros, pero además esto es por día, ¿no? Es decir, ahí vendría a ver tal vez como una tasa de cambio, ¿no? Es decir, hay un cierto volumen que se está perdiendo en un determinado tiempo, ¿no? Pero al menos, según lo que nos preguntan en el problema, lo está poniendo en función de años, ¿no? Entonces, podríamos, tal vez antes de hacer este paso, pues llevar primeramente los días a años, ¿no? Eso, pues bueno, vendría a ser lo siguiente. Tal vez haciendo un paso adicional acá, lo que nos va a ayudar a tal vez resolver el problema es justamente este cambio que estábamos colocando justamente en esa parte, ¿no? Pero habría que llevar los días a lo que serían años. Entonces, podríamos colocar que 365 días es lo que se equivale a un año, ¿no? Entonces, esta parte también les quisiera pedir que me ayuden con los cálculos. Lo voy a estar haciendo yo también en mi calculadora, pero si por alguna razón no le sale el mismo resultado, podríamos hablar, ¿no? Para ver qué es lo que está fallando. Al menos según lo que me da a mí es que se estaría gastando una cosa de 438.000, eh, que serían litros por año. Hemos cambiado años porque justamente es, al menos en los términos en los que se quiere la respuesta para el problema, ¿no? Entonces, en vez de colocar lo que tal vez habíamos escrito acá, podríamos colocar los 438.000, bueno, litros por año. Bien, después, como nos dicen qué profundidad perdería, habría que ponerse a pensar en tal vez un lago, algo ideal, ¿no? Es decir, no exactamente un lago que tenga una forma irregular, como tal vez estamos acostumbrados. Y de hecho me refiero a esto en el sentido en el que el volumen al menos se estaría definiendo como el área en el que se estaría tratando, ¿no? Esta parte de los 50 kilómetros cuadrados, y que este estaría multiplicado justamente por una profundidad que podríamos llamarla simplemente D. Entonces, decía que alguien estaba esperando, pero lo ha cancelado. Bien, entonces hasta aquí.
lo que tendríamos es haber hecho justamente el cambio de días a años. Y ahora podríamos llevar estos litros, podríamos cambiarlo justamente a una cosa de kilómetro al cubo, ¿no? Es decir, dado que nos están dando un área justamente en unidades de kilómetros, y dado que al menos la intención es hallar esta ecuación de acá, justamente donde está esta D, que es lo que justamente está preguntando el problema, eh, tal vez sería una buena idea llevar estos litros, que son unidades de volumen, a kilómetro cúbico, ¿no? Entonces, puedo utilizar lo que está acá del problema, que es justamente el hecho de que un litro sea igual a 1000 centímetros cúbicos. Y además que podríamos utilizar otro cambio de unidades. En ese sentido ya sería más eh, llevar estos centímetros justamente a lo que sería kilómetros. Entonces, ya sea que lo puedan llevar tal vez eh, en un solo paso, es decir, que yo recuerde, un kilómetro era igual a una cosa de 10 elevado a la 5 centímetros. Ya sea que puedan utilizar bueno, este cambio de acá, o podrían llevarlo tal vez a algo más conocido, llevar de centímetro a metro, tal vez primeramente, que lo que básicamente sería llevar es 100 centímetros igual a un metro, pero bueno, no es centímetro como tal, es centímetro cúbico, ¿no? Así que todo esto debería estar elevado al cubo, ¿no? Y es algo en el que, bueno, hay que tener un poco de cuidado. No se está tratando tal vez con unidades de longitud, sino con unidades de volumen. Y recién se podría llevar tal vez de metro a kilómetro, ¿no? Entonces, tal vez esa parte lo voy a hacer aquí abajo. Y voy a dejar simplemente el dato que habíamos sacado de haber hecho el cambio de días a, bueno, a años. Entonces podríamos continuar acá y decir que, bueno, básicamente aquí vendría a ser los 1000 metros igual a un kilómetro, ¿no? Pero nuevamente tomando en cuenta que no es unidades de longitud, sino unidades de volumen. Bien, ¿eso qué es lo que nos estaría dando? Primeramente, esto de acá se simplificaría. Las unidades de personas, como lo habíamos llamado. Años lo vamos a dejar. Eso estaría quedando en el denominador. En esta parte me refiero, ¿no? Litros, bueno, se habría ido con esta parte. En centímetro cúbico también. Metro cúbico, bueno, también. Nos estaría quedando entonces una cosa de algo como kilómetro cúbico sobre año, ¿no? Entonces, esto vendría a ser lo siguiente, sería 40.000 personas multiplicado por 438.000, esto dividido entre 4. Esto me está resultando una cosa de, bueno, aquí todavía me falta colocar esto.
está resultando una cosa de 0.00 eh, 438, ¿no? Claro que esto que, bueno, podríamos colocarlo en notación científica y, bueno, recorrer este cero, tal vez -1, -2 y -3, es decir, que vendría a ser una cosa de 4.38 por 10 a la menos, bueno, -3 kilómetro cúbico sobre año. Entonces, si se fijan acá, es como les decía en esa parte, ¿no? Es como una tasa de cambio, es decir, se está perdiendo tal vez esa cantidad de volumen en un año, ¿no? Porque, bueno, lo que está en el numerador es básicamente un volumen y en el denominador está justamente ese tiempo que es un año, ¿no? Entonces, si al menos quisiéramos utilizar esta ecuación de acá, ¿qué nos quedaría? Y tal vez lo puedo escribir acá nuevamente, dado que el volumen era igual a esa superficie, a esa área, multiplicado justamente por esa profundidad D, y lo que sería simplemente acá despejar esa profundidad D y llevarlo a dividir esta superficie. Y tomando en cuenta que tal vez, como bien decía el problema, qué profundidad va a perder eh, este lago cada año, y sabemos que a través de todo lo que hemos hecho hasta ahora, se pierde una cosa de 4.38 por 10 al menos 3 kilómetro cúbico por año. Entonces, el volumen pues simplemente vendría a ser reemplazar lo que sería en esta parte del denominador, ¿no? Que es este volumen de acá, y dividirlo justamente entre, bueno, entre la superficie, o entre esa área que estaría dando el problema de 50 kilómetros cuadrados, ¿no? Bien, ¿esto qué resultaría entonces? Bueno, al menos lo que yo estoy obteniendo es una cosa de, y estoy ya llevándolo con la notación científica, ¿no? Una cosa de 8.76 por 10 a la menos 5 kilómetros, ¿no? Entonces, dado que habíamos visto que en un año se pierde esta cantidad de volumen, y es con el dato con el que estamos trabajando, esta cantidad de acá también debería estar referida en ese tiempo, ¿no? Es decir, que se estaría perdiendo una cosa de 8.76 por 10 a la menos 5 kilómetros en un año, ¿no? Esto, bueno, se podría llevar tal vez inclusive a centímetros, ¿no? Tal vez para darse una idea más clara. Entonces, dado que la distancia es 8.76 por 10 a la menos 5 kilómetros, y ya aquí de ustedes, si quieren, pueden utilizar esa, bueno, creo que lo he borrado acá, pero bien podría caer bien aquí, que era esta conversión de 1 kilogramo, que es igual a 10 elevado a la 5 centímetros, o bien podrían ir de kilómetros a metros, luego de metros a centímetros, así, ¿no? Cualquiera de los dos vendría a valer. Y en esta parte, dado que acá es una cosa de por 10 a la menos 5 y justamente 1 kilómetro es 10 a la 5 centímetros, bueno, estos van a simplificarse.
quedando simplemente como resultado 8,76 centímetros, ¿no? Esta sería entonces la profundidad que el lago estaría perdiendo debido al consumo de esas 40.000 personas, ¿no? Entonces, creo que acá menciona algo acerca de eso. Bueno, creo que no, pero puede ser que estas tablas en algún momento les ayuden. Aunque si bien en algunos problemas puede ser que también den ciertas cosas, ¿no? ¿Qué tal si tal vez nos pedían la cosa o pedían tal vez algún volumen en galones, ¿no? Que justamente estaba acá. Bien, tal vez sobre este problema, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Todo claro, sí. Bien, creo que podríamos seguir entonces. Solo para que quede claro, ¿no? Y espero que eso se me está entendiendo. No es que haya agarrado justamente este dato y lo haya llamado como un volumen, ¿no? Porque fíjense que si bien aparece unidades de volumen, es una tasa de cambio de justamente de este, ¿no? Que bien podríamos llamarlo tal vez una letra diferente, tal vez alfa, ¿no? Y alfa estaría midiendo la cantidad de volumen en un determinado tiempo, que en este caso lo habíamos llamado los años. Pero en un año justamente es el volumen que estaría apareciendo en el numerador, ¿no? Que es lo que estaría reemplazando justamente en esta B de acá. Bien, pueden interrumpirme también si a medio problema se les surge alguna duda, ¿no? Para que, bueno, no se vaya perdiendo o tal vez se vayan a olvidar de preguntar, ¿no? Bien, podríamos seguir con este. Nos dicen que un disco compacto, CD, de audio contiene 783.216 megabytes, ¿no? De información digital. Cada byte consiste en exactamente 8 bits. Entonces, cuando se toca el CD, cuando se le coloca al reproductor, lee la información digital en una tasa constante de 1,4 megabytes por segundo. Y ya preguntan cuántos minutos le llevará al reproductor leer el CD completo. Bien, nuevamente es un caso en el que se aplica tal vez la misma estrategia como en el caso anterior, ¿no? Es decir, partiendo de lo que se estaría dando, del dato específicamente del que se les está presentando, que es justamente esta cantidad de megabytes. Y seguramente estaría apareciendo por algún momento, bueno, los 1,4 megabytes por segundo que tiene que leer el reproductor. Entonces, los 783.216, eh, bueno, los megabytes justamente. Y en esta parte, pues, mega ya sería una cosa de por 10 a la 6, ¿no? Y bueno, hubiera sido bueno que coloque acá también esa tabla. Que recuerden que, eh, tal vez solo para recordar esta parte es kilo, mega, giga, tera. Así que mega estaría apareciendo acá y bueno, vendría a ser escrito tal vez mejor para este problema como por 10 a la 6 bytes, ¿no?
Y dado que nos están diciendo que cada byte consiste exactamente en 8 bits, que eso podríamos llevarlo justamente a lo que sería bits. Además que 1.4 megabytes por segundo es lo que estaría leyendo el reproductor. Entonces, aquí hay algo que tal vez simplemente sería agarrar esto y ya llevarlo al cambio de conversión, porque eso estaría dando justamente un tiempo. Tal vez ni siquiera habría que hacer ese cambio de mega, ¿no? Es decir, ese cambio de conversión puede ser 2.4 por 10 a la 6 bytes. Y es lo que se estaría leyendo en un segundo. Bueno, al menos si se hace de esta forma, em, creo que acá sería byte con byte y nos estaría dejando un tiempo. Bueno, la cosa de por 10 a la 6, es decir, mega también sería, ¿no? Lo que nos dejaría simplemente la división de 783.216 dividido entre 1.4, que estaría dando una cantidad tal vez absurda de tiempo, ¿no? Alguien acaba de enviar en el grupo si se está viendo y ahora mismo quisiera que me digan, ¿se está mostrando todo bien la pantalla o hay algún problema? ¿Se puede ver? Sí, Oxy, se puede ver. Qué raro. En mi caso sí, igual se puede ver, Auxi. Está mostrando la pantalla en la clase, no veo nada. Entra. Si hay algún problema, Puede ser que el compañero esté viendo la clase desde el navegador, a veces de ese problema. Sería mejor que ingrese con lo que es la aplicación del Teams directamente, que no ingrese con su navegador. tal vez puede ser, ¿no? Mm, bueno, creo que incluso le enviaron una foto ya de que todavía se está viendo. Entonces, bueno, creo que al menos creo que todos pueden ver por ahora. Y tal vez podríamos seguir y si esa persona al menos está en la reunión, si, si con el consejo inclusive que su compañero acaba de dar no le funciona, bueno, puede enviarme un mensaje para ver cuál es el problema, ¿no? Pero al menos creo que no debería haber un problema como tal, así. Tal vez es como, bueno, tal vez es como decía bien su compañero, a veces pasa esto de la aplicación, ¿no? Bien, creo que podríamos continuar. Y creo que alguien tiene el micrófono prendido. ¿Tienen alguna pregunta? No, Oxy. Bien, entonces podemos continuar. Estaba dudando tal vez ahora en este problema porque está saliendo una cantidad absurda de tiempo
o tal vez seré yo el que está fallando, pero me está saliendo una cosa de, o tal vez estoy exagerando simplemente. 559, 440. En este caso sería segundos, ¿no? Dado que 1.4 megabytes está leyendo por segundo. Y esto bien podríamos transformarlo tal vez horas, y tomando en cuenta que 3600, bueno, 3600 segundos hace justamente lo que es una hora. Entonces podríamos anotar acá ese cambio. Hace lo que es una hora. Entonces esto daría como tal. Bueno, creo que tampoco es que estaba exagerando. Da 155.4 horas. Parece raro, la verdad, a mí. Y, algo lo que tal vez no hemos hecho caso es esta parte, ¿no? Pero dice bits. Cada byte consiste exactamente en 8 bits. Bueno, eso creo que no lo habíamos utilizado como tal. Así que no creo que alguien también envió el ejercicio como lo había resuelto. Que, bueno, básicamente sería implementando lo que estaría llevándose, al menos en este caso, para los 8 bits, me refiero. Es decir, que creo que primero, a ver, según lo que estoy entendiendo, primero habría llevado a, bueno, habría tomado básicamente este primer dato, habría tomado el cambio de 1.4 megabytes, aunque a él le está saliendo 9.32 minutos, ¿no? Bueno, tal vez a mí es, eh, tal vez he colocado mal en la calculadora algo, pero al menos lo que yo estoy viendo, he tomado a ver, los 783.216 megabytes que estarían en esta parte. Esto lo he llevado tal vez a una conversión para tener el tiempo en el que estaría leyendo el reproductor, que es justamente los 1.4 megabytes por segundo. Y al menos lo que estoy viendo en la imagen es que le está saliendo una cosa de 559, bueno, 559.44 segundos, pero al menos en mi caso me está saliendo una cosa de 559.440 segundos, ¿no? Así que no sé si será un error de mi calculadora o a alguien más le ha salido así, tal vez. Donde está esa opción y también me salió casi 9.32 minutos. Y creo que a alguien también le salió así. Y tal vez ahí falta un cero, tal vez. El 783, creo que es con decimal, 783,216. 216.
bueno, a lo que está, bueno, a lo que mandaron en la imagen, y de hecho me gusta cómo están participando, y a mí al menos me está saliendo un cero más ahí, ¿no? Y no creo que dividir toda esta cantidad entre 1.4 salga algo muy pequeño. Y creo que es por eso el hecho de que está saliendo tantas horas, ¿no? Sí, puede ser que en la calculadora pase algo. Siempre puede pasar ese tipo de cosas, ¿no? A la hora de colocar y todo eso. Y, pero al menos utilizando esos cambios que nos están dando en el enunciado, y tal vez llevando a horas, tal vez para tener una mejor idea, y está saliendo 155.4 horas, ¿no? A mí se me hace que, no sé si será un error del libro, y de hecho es algo que no me he fijado justamente, es esta conversión de acá. Mm, puede ser que no haya sido los bytes, sino, es decir, 1.8 bits, ¿no? Justamente lo que se está eh, apareciendo, al menos en esta parte del enunciado, cuando dice que justamente 8 bits es un byte. Entonces puede ser que sea 1.4 megabits por segundo. Bueno, em, podríamos dejarlo tal vez por ahora de esta manera, considerando este cambio que habíamos hecho, ¿no? Es decir, tomarlo como tal, como está en el enunciado, 1.4 megabytes por segundo, y que, bueno, básicamente eso estaría dando el resultado ya como tal en el tiempo en el que el reproductor estaría tomándose para reproducir esto del audio, ¿no? Alguien también me envió la manera en que lo hizo, y de hecho esta persona sí está utilizando ese cambio. Y, tomando tal vez ese cambio que les mencionaba justamente en esta parte, esta persona lo hizo de esa manera y le está saliendo algo más razonable, ¿no? 75 minutos, es una hora y un poquito más, ¿no? Entonces, ¿dónde entraría este cambio si digamos, estaríamos bien a la hora de corregir el libro? Pues em, sería un intermedio entre este dato que teníamos acá, lo voy a hacer con otro color, este dato de acá y esta conversión, ¿no? De cuánto le toma al CD leer esos bytes por segundo. Entonces, justo en el medio entraría y al menos según lo que veo en sus cálculos, le está dando una cosa de aproximadamente 75 minutos, ¿no? Bueno, al menos para mi parecer, ese podría ser un mejor resultado que las 155 horas. Pero bueno, em, tal vez voy a revisar un poco más esto mm, o tal vez podría tener un ejercicio similar, aunque la idea principal tal vez de este problema es justamente agarrar esos cambios de conversión o bueno, esas tasas de cambio que al menos hemos visto tanto en este ejercicio como en el que estamos tratando de hacer ahora y justamente aplicarlo a la hora de hacer esas conversiones de unidades, ¿no? Y de hecho, si no mal recuerdo, en uno de los problemas había algo parecido a esto y en lo que más tal vez fallaban era justamente en hallar ese cambio de conversión que les permitía hallar ese dato, ¿no? Es algo que tal vez ahora se lo pueda tomar con calma porque, bueno, no hay una presión de tal vez resolver bien un problema para tener una buena nota, pero
en ese momento pues pasa un montón de cosas que podría ser que haya creado tal vez alguna confusión, ¿no? Y eso puede ser el motivo tal vez por el que algunas personas se confundían básicamente en ese momento. Así que tal vez habría que tomárselo un poco más, tal vez con más calma esta parte, sobre todo este tipo de detalles que está pasando, al menos justamente con este problema, ¿no? Que está, bueno, está saliendo una cantidad de tiempo, a mi parecer, algo absurdo, demasiado grande. Y de hecho, si ustedes intentan, y me gustaría que intenten, inclusive como esta persona lo hizo, tratar de incorporar justamente lo que sería este cambio de variables, ¿no? Y comparar tal vez con la respuesta que se está teniendo acá. Pero al menos veo que sale un resultado más razonable, 75 minutos, ¿no? Bien, tal vez podríamos dejarlo así. Y al menos sobre lo que habríamos hecho en esta parte, tomando solo los 1.4 megabytes por segundo. Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y buenas tardes, Aux. Una consulta. Sí, dime. ¿Es necesario poner ese 10 elevado a la 6 o por qué se lo pone ese 10 elevado a la 6? Ese 10 elevado a la 6 estaría justamente relacionado con ese sufijo de mega, ¿no? Es decir, tal vez recuerdan en los libros de física, bueno, normalmente antes de entrar a los problemas y toda la cosa hay una sección de tablas o incluso en la sección de anexos, donde justamente colocan cosas como 1 centímetro igual a por 10 a la menos 2 metros, 1 kilómetro igual a, eh, bueno, en esta parte sería por 10 a la 3 metros, 1 mega, y aquí lo estoy hablando tal vez eh, en unidades de longitud, digamos, ¿no? Que sería por 10 a la 6 metros. 1 giga por 10 a la 9. Bueno, kilo, mega, giga, tera, y así sucesivamente podríamos ir hablando acerca de esto, ¿no? Al igual que podríamos ir centímetro, qué sé yo, micro, nano. Entonces, ese por 10 a la 6 es justamente en este sentido, ¿no? Ese sufijo de mega, que es justamente para no anotar 783.216.0000000 y bueno, esto que se haga un embolio y que tal vez no tenga tal vez una manera tal vez clara de escribir, ¿no? Y ahí entra esos sufijos de mega, bueno, kilo, giga, mega. Entonces, es por eso, ¿no? Que se está colocando por 10 a la 6. No sé si ha quedado más claro esa parte. Sí, todo claro, Aux. Gracias. Bien, tal vez podríamos continuar con el siguiente ejercicio. Bien, para este problema nos dice que un mol de átomos consiste en
6.02 por 10 a la 23 átomos individuales, ¿no? Y número de Avogadro tal vez, ¿no? Si un mol de átomos se esparciera uniformemente sobre la superficie de la Tierra, entonces nos preguntan cuántos átomos habría por metro cuadrado. En este ejercicio tal vez, si digamos quisiéramos aplicar algo parecido a lo que hacíamos esto, ¿no? Es decir, agarrar el dato que se nos presenta en el problema, esta cantidad de acá, y buscarle tal vez un factor de conversión, cosa de que nos ayude a resolver, tomando siempre el objetivo, ¿no? De que cuántos átomos habría por metro cuadrado, pues, y menos que se pueda leer en ningún momento, tal vez hay una cosa de que en cierta sección de la Tierra hay una cantidad de átomos como tal, ¿no? Salvo que dice toda la superficie de la Tierra. Así que habría que ponerse a pensar en cómo está definida la superficie de una esfera, ¿no? Entonces, es para que esto quede un poco más claro a qué es lo que queremos llegar, tal vez al número de átomos que haya en una determinada superficie. En este caso, en una superficie de básicamente toda la superficie de la Tierra, tal vez es. Entonces, creo que ya en esta parte se puede dar tal vez una idea de cómo podría ir este problema, al menos para tratar de averiguar cuántos átomos hay en toda la superficie de la Tierra, ¿no? Es decir, que tendríamos una cosa de, bueno, la cantidad de átomos individuales que pueda haber, que sería justamente los 6.2 por 10 a la 23 átomos individuales. Y además, el cómo estaría definida la superficie de la Tierra, que, bueno, podrían tal vez recordar cómo está definida, pero básicamente es 4pi por el radio elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, en este punto, tal vez habría que ponerse a preguntar las unidades en las que esto o este resultado es bueno, lo que vamos a obtener básicamente va a ser, si consideramos al menos la Tierra o el radio de la Tierra en kilómetros, sería átomos sobre kilómetro cuadrado, ¿no? Que, bueno, básicamente con eso tal vez se podría responder a la pregunta. Y sobre el radio de la Tierra, pues, eh, ya sea bien que ustedes lo puedan buscar o tal vez se les da una idea de cuánto es. Y bueno, el radio de la Tierra vendría a ser, podríamos tomarlo como, tal vez lo primero que inclusive sale en el buscador, ¿no? Que sería los 6.371 kilómetros. Esto, bueno, vendría a ser lo siguiente, ¿no? 6.02 por 10 a la 23 átomos. Dividido entre 4pi, que sería, en este caso sería los 6.371 al cuadrado, pero no se olviden que esto tiene unidades de kilómetro, ¿no? Kilómetro cuadrado. Y al menos haciendo un cálculo acerca de esto,
6.371 elevado al cuadrado. Esto naturalmente va a salir una cantidad grande, ¿no? Y esto debido al, justamente a la cantidad de átomos individuales que se nos está dando en el problema como tal. Entonces, al menos con kilómetros está saliendo una cosa mm, monstruosamente grande. Si lo hiciéramos con metros, para hacer el cambio tal vez a metros, porque con kilómetros, si al menos me están siguiendo, está saliendo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está saliendo una cosa de 1.18 por 10 elevado a la 15 átomos. Y bueno, esto sobre el kilómetro cuadrado. Si quisiéramos expresarlo tal vez a metros, eh, lo que tendríamos al menos para esta parte sería lo siguiente. Al menos para el denominador va a ser básicamente lo mismo. Los 6.2, bueno, 6.02 por 10 elevado a la 23 átomos, dividido entre 4pi, multiplicado por el radio, pero el radio en este caso sería los 6.371. Y como esto está en kilómetros, eh, y de hecho acá también puede ser útil lo que les hablaba en esta parte, ¿no? Justamente de este sufijo kilo, y dado que acá es 6.371 kilómetros, y eso queremos llevarlo a metros, entonces acá no habría que hacer más que por 10 a la 3 y elevado al cuadrado, ¿no? Claro que esto ya no sería en kilómetros, serían metros cuadrados, ¿no? Sale una cantidad también grande, pero en este caso, bueno, estaría saliendo una cosa de 1.18 por 10 a la 9 eh, átomos sobre metro cuadrado, ¿no? En este caso, para kilómetros nos está saliendo por 10 a la 15, pero para metros sale una cosa de por 10 a la, bueno, por 10 a la 9, ¿no? Esa diferencia de 9 a 15, que 15 menos 9, tendría que ver tal vez con lo que hemos hecho en este paso, justamente acá. Es decir, habíamos elevado ese por 10 a la 3 al cuadrado, ¿no? Y eso básicamente estaría dando una cosa de por 10 a la 6, que al menos subiendo al numerador, esto vendría a ser como una cosa de por 10 a la menos 6, ¿no? Y bueno, ahí se ve el efecto de justamente ese cambio de 9 a 15, tanto para kilómetro como para metros, ¿no? Y noten que ese 1.18, que acá también 1.18 está saliendo, no está sufriendo un cambio dramático, ¿no? Es decir, es simplemente se está jugando tal vez con la posición del punto, ¿no? Y, y al menos ese es el cambio en el que se está viendo para el kilómetro y bueno, para metro, ¿no? Bien, básicamente eso sería este problema, ¿no? Ha sido una cosa muy larga tal vez. Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
Bueno, creo que no. Entonces, y entrando con los problemas de análisis dimensional, podríamos ver este ejercicio en el que, bueno, tres estudiantes obtienen las siguientes ecuaciones, donde X se refiere a una distancia recorrida, B es la velocidad, bueno, la rapidez, A es la aceleración, D es el tiempo y el subíndice cero, bueno, significa una cantidad en el tiempo cero, ¿no? Y bueno, se nos presenta ahí las tres ecuaciones, ¿no? Entonces, nos preguntan cuál de esas ecuaciones es correcta de acuerdo a una comprobación dimensional, ¿no? Entonces, para este caso, denme un momentito, tengo que contestar una llamada urgente ahorita en este momento. En un momento voy a volver, por favor. Bien, podemos seguir entonces. Bien, en este problema básicamente nos están diciendo cuál de estas ecuaciones va a ser la correcta, de acuerdo con una comprobación dimensional. Entonces, en esos incisos A, B y C, seguramente tal vez reconoce alguna que otra ecuación, pero nuestra intención tal vez sería ver cuál es básicamente la ecuación o las ecuaciones que estarían mal escritas, ¿no? Para empezar, podemos notar que todas las ecuaciones tienen como tal una distancia que estaría en función de ya sea la velocidad, el tiempo o la aceleración, ¿no? Entonces, si al menos analizamos la ecuación que está en el inciso A, que es distancia igual a velocidad, tiempo al cuadrado, más dos veces la aceleración por el tiempo, pues al hacer el análisis dimensional, y como les decía en algún momento, tal vez lo que se quiere es básicamente hallar esta cantidad de distancia, pues lo que se está adicionando para este término como para este otro, también deberían ser distancias. Eso en el sentido de que no puede ser que se adicione una distancia con una velocidad, ¿no? Eso físicamente al menos no tendría algún sentido claro, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar con esto? A que básicamente cuando ya se hace un análisis dimensional de esto, cada término pues debería estar justamente con una dimensión de longitud, ¿no? Es decir, que
Tal vez haciendo el análisis dimensional simplemente de X, esto vendría a ser simplemente una longitud, ¿no? Y si queremos hacer esto mismo para velocidad de cuadrado, analizándolo tal vez específicamente a ese término, y dado que esto podríamos repartirlo de la siguiente manera, notamos que la velocidad, bueno, va a estar en unidades de longitud sobre, bueno, sobre tiempo. Para longitud, solo esta parte para recordar, se utiliza L. Para tiempo se utiliza T mayúscula. Y para longitud, masa, bueno, masa, normalmente creo que se representa como M, pero bueno, para este caso creo que no va a ser, no va a ser necesario, ¿no? Entonces, dado que velocidad es longitud sobre tiempo, esto vendría a ser de la siguiente manera. Y dado que hay tiempo cuadrado, bueno, acá simplemente habría que colocar T mayúscula elevado al cuadrado, ¿no? Y aquí puede ser que ya se presente algún problema, porque a la hora de simplificar una T con una T, esto ya estaría quedando como longitud por tiempo, ¿no? Y eso, bueno, al menos si la idea de esta ecuación es calcular esa distancia, bueno, ya no está calculando como tal una distancia, ¿no? Hay un error en las dimensiones de esta ecuación, ¿no? Y si se quieren poner a analizar este otro término de acá, pues tal vez rápidamente podríamos ver eso. La aceleración vendría a ser longitud sobre tiempo cuadrado, y este estaría multiplicado por tiempo. Y esto también está dando una cosa de, bueno, no longitud por tiempo, ¿no? Sino longitud sobre tiempo. Así que básicamente todo está mal de esta ecuación. Al menos el segundo término está dando algo conocido que es velocidad, ¿no? Pero el primer término, longitud por tiempo, bueno, habría que ponerse a discutir de eso, pero al menos vemos que la ecuación del inciso A eh, no tendría una, bueno, no sería análisis, bueno, no sería dimensionalmente correcto. Entonces podríamos pasar al inciso B, que es, bueno, el inciso B, seguramente ustedes tal vez lo reconocen. Distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Es una de las ecuaciones que la vamos a ver en la parte de cinemática, ¿no? Y que desde ya tiene, bueno, es dimensionalmente correcto, ¿no? Si analizamos el primer término, vendría a ser, mm, existe una distancia, entonces, bueno, una velocidad, perdón, longitud sobre tiempo, multiplicado por tiempo, se simplifica y está quedando como, bueno, lo que debería ser, ¿no? Unidades de longitud. Para el segundo término, ojo que todas las constantes, pi, 2, el número de Euler y toda la cosa van a, al menos según el análisis dimensional, estos van a ir tomando valores de igual a la unidad. Esto va a aplicarse también para los ángulos, ¿no? Entonces, en este caso, ya para el segundo término, que contiene una aceleración, es decir, longitud sobre tiempo cuadrado, y además que está multiplicado por tiempo, también elevado al cuadrado, y está resultando también en longitud. Así que se estarían sumando unidades de longitud, ¿no? Y esto, bueno, no tiene el mismo problema que esta otra ecuación, ¿no? Ahora, puede ser que pase como en el caso del inciso C. Em, si no estoy mal, había algo en lo que estaba fallando, creo que también estaba bien. Y bueno, ¿a qué es lo que me iba con esto? Que básicamente podría parecer lo siguiente, ¿no?
puede ser que dimensionalmente esté bien, pero al no haber ese un medio en esta parte de acá, tal vez eh, como tal la ecuación ya no va a dar un resultado que debería dar, ¿no? Es decir, si están haciendo algún ejercicio de cinemática y no aparece ese un medio de acá, pero es dimensionalmente correcto, bueno, también habría que ponerse a cuestionar en si realmente este un medio es lo que está ocasionando que tal vez contenga errores, ¿no? Y de hecho, si insertan ese un medio, básicamente va a ser ese seguramente el problema, ¿no? Bueno, eso podríamos tal vez verlo en otro ejercicio. Ya analizando el inciso C, que es igual a la velocidad inicial por tiempo, más, bueno, dos veces la aceleración por tiempo cuadrado. En esta parte creo que también va a estar bien, porque para el primer término tenemos algo parecido al inciso B, velocidad inicial por tiempo, y eso ya sabemos que da unidades de longitud. Y para el segundo término, que sería aceleración por tiempo cuadrado, mm, vemos que también, es decir, habíamos analizado en esta parte del inciso B, que de hecho es este análisis de acá, y quedaba justamente unidades de longitud, ¿no? Así que para el inciso, perdón, para el inciso C, eh, también estaríamos con al menos con dimensiones correctas, ¿no? Bueno, sería dimensionalmente correcto. Pero ahí viene el detalle, ¿no? Que acá será 2 o será un medio. Bueno, esto simplemente les menciono porque al menos cuando vayamos avanzando la parte de cinemática, las ecuaciones también tienen su justificación del por qué está ahí ese un medio, ¿no? O por qué puede ser 2, ¿no? Pero al menos hablando dimensionalmente y solo tal vez bueno, haciendo la restricción solamente para este problema, vemos que las dos ecuaciones B y C eh, son dimensionalmente correctas, ¿no? Lo que sería el inciso A, bueno, está dando una cosa de sumar velocidad más algo que no sé qué puede ser, distancia por tiempo, pero no estaría cumpliendo como tal, ¿no? Con lo que se estaría pidiendo para el problema. Bien, tal vez sobre esta parte tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, para esta clase tal vez podríamos terminar con este ejercicio, que de hecho puede ser que esta forma que tome tal vez esta ecuación de acá la veamos en ejercicios de cinemática o tal vez de dinámica. Al menos para este caso, nos dicen que la Asociación Pulmonar Estadounidense de la siguiente, bueno, da la siguiente fórmula para la capacidad pulmonar, ¿no? Capacidad pulmonar esperada para una persona común, donde B estaría en litros y que está dada a través de esta ecuación. 4.1 por H menos 0.018 por A menos 2.69, donde H es la altura de la persona y A vendría a ser la edad. Entonces, en esta ecuación nos preguntan cuáles son las unidades de los
números, bueno, básicamente a estos números de acá, 4.1, bueno, de estas constantes. Y esto con el fin de que al momento de ingresar datos de la altura de la persona, como de la edad que tenga esta, eh, el resultado al menos esté en unidades de volumen, ¿no? Es decir, que no debería dar unidades de, qué sé yo, de años o de altura, ¿no? Entonces, en el libro de Szymanski, por ejemplo, y ya en la parte de cinemática, cuando se da este tipo de ecuaciones, al menos si se quiere describir tal vez la distancia de algún objeto en función del tiempo, suelen colocarse unidades al lado de cada término, es decir, que tal vez al lado de 2.59 pueda aparecer unidades de metro cúbico, por ejemplo, ¿no? Que básicamente tienen la función de que esta ecuación sea dimensionalmente correcta, ¿no? Y no esté dando tal vez alguna incoherencia como tal. Entonces, nuestro objetivo ahora es determinar justamente esas unidades tal que nos dé unidades de volumen, ¿no? Si nos ponemos a analizar el primer término, los 4.1 multiplicado por h, y ¿qué es lo que nos estaría dando entonces de esto? En principio, fíjense que tal vez no lo voy a poner como igual, como tal. Nos estaría dando tal vez una unidad X multiplicado por eh, dimensiones de longitud, ¿no? Dado que se está midiendo la altura de la persona, es decir, L. Y queremos que esto sea justamente igual a unidades de longitud elevado al cubo. Bueno, ahí ya se habría formado una ecuación de donde se podría dar una idea de qué dimensiones tendría que tener entonces esta X de acá. Y de hecho, si despejan ya esa X, este tendría unidades de una superficie, ¿no? Longitud elevado al cuadrado. Entonces, seguramente lo que estaría acompañando a este 4.1 multiplicado por h, acá seguramente va a aparecer una cosa de tal vez metro cuadrado, centímetro cuadrado, bueno, alguna unidad de superficie, ¿no? Que va a ser justamente que las unidades ya para ese término den como tal unidades de volumen, ¿no? Para el segundo término, tal vez podemos hacerlo en la siguiente página, es una cosa de 0.018 por A. Y esto, podríamos hacerlo algo parecido a esto, algo análogo. Y en este caso estaría acompañándose de una unidad tal vez que no sabemos, tal vez Y, que estaría multiplicado por unidades de tiempo, dado que A estaría midiendo los años de la persona. Entonces sería simplemente por T. Y esto nuevamente tiene que dar unidades de longitud elevado al cubo. Entonces ya de aquí pueden ver que esas unidades que tendría que tener esa constante vendrían a ser longitud elevado al cubo, bueno, sobre tiempo. Y para el último término, creo que no es necesario ni tal vez pensarlo tanto, porque no esté acompañado tal vez de una variable como los anteriores casos, ya sea la altura, qué sé yo, el peso podría ser, ¿no? Simplemente es una constante de 2.69. Así que, dado que todos estos términos deben tener unidades de longitud elevada al cubo porque se está midiendo la capacidad pulmonar en litros de una persona,
Entonces tiene que acompañarle las unidades de longitud elevada al cubo, ¿no? Es decir, sería 2,69, ya sea por litro, como dice el problema, puede ser centímetro cúbico o metro cúbico, ¿no? Eso ya depende de las unidades en las que se esté trabajando. Bueno, para el 2,69 pueden colocarlo tal vez simplemente por L, representando a litros, ¿no? Claramente eso tiene que tener unidades de longitud elevado al cubo. Bien, tal vez sobre esta última parte tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo claro, sí. Bien, creo que, bueno, para esta primera clase tal vez podríamos dejarlo hasta acá. La siguiente semana vamos a continuar, tal vez, bueno, la idea es continuar al ritmo al que va el licenciado, haciendo o aportando tal vez más con ejercicios de tal forma que se pueda entender cada tema que se vaya abordando. Entonces, ¿qué es lo que les debería ahora? En el transcurso de la semana, bueno, de estos días, mejor dicho, voy a hacer esa carpeta Drive donde voy a subir algunas cosas, incluido este video que le estoy grabando. Y bueno, la siguiente semana voy a informarles más acerca de si va a haber práctica o toda esa cosa. Y si tienen alguna consulta, alguna pregunta de algún ejercicio, lo que sea, pueden hacerlo a través de WhatsApp, ¿no? Y bueno, también pueden traer tal vez ejercicios de clase donde podamos revisar justamente tal vez alguna duda que tengan. Cristian, estás levantando la mano. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, Auxi. Dime, Eh, comentarle sobre la evaluación de la auxiliatura, ¿cómo va a ser? O sea, ¿la asistencia va a valer puntos o algo así? No sé. la asistencia de entrada no pienso hacerlo valer porque, bueno, no todos están asistiendo, ¿no? Es decir, siempre ese problema de que no todos pueden. Y de hecho, viendo la encuesta que hice, tal vez algunas personas en el sábado, pero la mayoría podía el día viernes, ¿no? Entonces, bueno, si va a haber alguna práctica, y dado que pienso que se va a dividir en tres partes, yo pienso la materia, eh, todavía no he hablado eso con el licenciado, por eso es que les estoy diciendo que les voy a informar un poquito más la siguiente semana, pero si se daría el caso, pienso que sería todas las prácticas, dependiendo si son 10 o 15 puntos para la auxiliatura, ¿no? Entonces, déjenme hablar con el licenciado y a la siguiente semana seguramente les voy a dar alguna respuesta más clara, pero al menos hasta ahora esa sería la idea, que bueno, que no valga la asistencia, aunque siempre les pido que sean como ahora, ¿no? Participativos, tal vez con uno que otro ejercicio, y que no sea tal vez una cosa de que venga a resolver ejercicios y bueno, ahí acabe, que bueno, eso siempre pasa, pero pasa tal vez en las últimas clases cuando ya todo el mundo está saturado con los ejercicios, bueno, con los exámenes, trabajos y todo lo que se tenga que entregar bueno, la última parte del semestre, ¿no? Pero al menos para la auxiliatura de acá, si digamos va a haber alguna nota, pienso que todo se podría ir tal vez a las prácticas, ¿no? Y tal vez ya de ahí podríamos ver si podríamos tal vez tener algunos puntos extra o qué sé yo.
Entonces, déjenme primero hablar con el licenciado acerca de esa parte y yo les puedo comunicar la siguiente semana. Está bien, auxiliar. Bien, si no tienen más preguntas, nos estaríamos comunicando la siguiente semana, ¿no? Entonces, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana.